Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy, como ven en el título y probablemente ya se imaginan por ese titular tan intrigante, vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y que ha generado bastante revuelo. Vamos a desentrañar el misterio detrás de esas palabras que muchos hemos escuchado últimamente. Demet Özdemir rompe el silencio. Ya no sueño. ¿Qué pasó? Y créanme, la historia que rodea esta frase es más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Comenzamos. Imaginen por un momento ser una de las actrices más queridas y talentosas, con una carrera que va viento en popa, admiradores en todo el mundo, y de repente, una declaración que parece sacada de una película, o de una pesadilla. Eso es un poco lo que parece haber sucedido con Demet Özdemir. Para quienes no la conozcan, Demet es una actriz turca que ha ganado una popularidad masiva gracias a sus roles en series de televisión que han cautivado a audiencias internacionales, como Erkenci, donde su carisma y talento brillaron con luz propia. Ha sido considerada por muchos como una de las estrellas emergentes más importantes de Turquía, una figura aspiracional, llena de sueños y con una vida que, al menos desde fuera, parecía perfecta. Y es ahí donde entra la frase que nos ocupa hoy: ya no sueño. ¿Qué significa esto realmente cuando proviene de alguien como Demet? ¿Es una metáfora sobre la pérdida de la ilusión en su carrera? ¿Se trata de algo más personal, un desengaño profundo que la ha llevado a un estado de apatía? O tal vez, y esto es lo que más nos intriga, es la manifestación de un profundo agotamiento, de un desgaste emocional que la ha hecho cuestionar todo lo que antes daba por sentado. La forma en que estas palabras han sido presentadas, o al menos interpretadas por los medios y el público, ha generado una ola de especulaciones y un interés palpable por saber qué hay detrás de ellas. Las redes sociales, ese torbellino de información y desinformación, se han llenado de titulares que aseguran que Demet Özdemir ha roto el silencio sobre una supuesta crisis personal o profesional. Y la frase «ya no sueño» se ha convertido en el foco de todas las miradas. Pero, ¿cuál es el contexto real de estas declaraciones? ¿Fue una entrevista, una publicación en redes sociales, una respuesta a un rumor? Es crucial intentar entender la fuente y la intención detrás de estas palabras para no caer en la desinformación. Las especulaciones iniciales apuntaron a que podría estar relacionado con su vida sentimental. Después de su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, que terminó en divorcio, cualquier declaración personal de Demet suele ser escrutada con lupa. ¿Acaso la ruptura matrimonial, que ya de por sí es dolorosa, ha afectado su capacidad de soñar, de ilusionarse con el futuro? Es una posibilidad, claro. Las relaciones personales, especialmente cuando son públicas, pueden ser un terreno muy complicado y las decepciones pueden dejar marcas profundas. Perder la fe en el amor, o en la idea de un futuro compartido, podría interpretarse como dejar de soñar, en un sentido romántico y personal. Pero, ¿y si va más allá de lo romántico? La carrera de Demet Özdemir, como la de muchas estrellas de la talla mundial, es exigente. Largas horas de rodaje, presión mediática, la necesidad de mantenerse relevante, y el constante escrutinio público pueden pasar factura. Es posible que la frase «ya no sueño» sea un grito de agotamiento, una forma de expresar que la rutina, las expectativas y el ritmo de vida en el ojo público la han desconectado de esa chispa creativa y de esa pasión que la impulsó inicialmente. Imaginen la presión de tener que estar siempre siempre sonriendo, siempre perfecta, cuando por dentro se puede estar lidiando con dudas, cansancio o la sensación de que el camino se ha vuelto más difícil de lo que se anticipaba. La frase «rompe el silencio» también es muy potente. Sugiere que había algo que estaba guardando, algo que necesitaba ser dicho, quizás un malestar que venía acumulando. Cuando una figura pública que usualmente proyecta una imagen de optimismo y energía dice algo tan contundente como «ya no sueño», es natural que sus seguidores se preocupen y quieran saber qué está sucediendo. Ahora es importante recalcar que a menudo los medios de comunicación, en su afán por generar clics y noticias, pueden tergiversar o sacar de contexto las declaraciones. Podría ser que Demet estuviera hablando en un contexto literario, o como una expresión figurada para describir un momento de estancamiento creativo, más que una depresión profunda. Sin tener el contexto exacto de sus palabras, es fácil caer en interpretaciones extremas.
Por ejemplo, en el arte a veces los creadores atraviesan lo que se conoce como un bloqueo creativo o un periodo de duda. En esos momentos la inspiración puede parecer esquiva, y la sensación de no poder soñar con nuevas ideas o proyectos puede ser abrumadora. Si Demet Özdemir se refería a este aspecto de su profesión, sería una forma muy poética de expresar un desafío común para cualquier artista. También podríamos pensar en la evolución personal. Las personas cambian, sus prioridades cambian, y lo que antes les llenaba de ilusión, quizás con el tiempo ya no lo hace. A los 20 nuestros sueños suelen ser diferentes a los que tenemos a los 30. Demet ha crecido profesional y personalmente bajo el ojo público, y es natural que sus perspectivas y anhelos evolucionen. Quizás los sueños que tenía al principio de su carrera ya no son los mismos, y eso, lejos de ser algo negativo, podría ser una señal de madurez y de búsqueda de nuevos horizontes. La frase «ya no sueño» puede ser interpretada de muchas maneras, y es precisamente esa ambigüedad lo que ha alimentado la conversación. Podría significar 1. Desengaño personal o romántico *** la pérdida de la ilusión tras una decepción amorosa o personal. 2. Agotamiento profesional *** la presión y el estrés de la industria del entretenimiento que han mermado su energía y pasión. 3. Crisis creativa *** la dificultad para encontrar inspiración y nuevas ideas para sus proyectos. 4. Evolución personal *** un cambio en sus prioridades y aspiraciones a medida que madura. 5. Metáfora poética *** una forma de expresar un sentimiento pasajero de estancamiento o reflexión profunda. Independientemente de la razón exacta, el hecho de que Demet Özdemir haya expresado algo así, o que sus palabras hayan sido interpretadas de esta manera, nos invita a reflexionar sobre la vida de las personas que admiramos. A menudo idealizamos a las celebridades, pensando que sus vidas son perfectas y libres de problemas. Pero la realidad es que, al igual que nosotros, son seres humanos con sus propias luchas, miedos y momentos de duda. Cuando alguien tan visible como Demet Özdemir utiliza una frase tan cargada de emotividad, nos recuerda que la salud mental y el bienestar emocional son fundamentales, sin importar cuán exitoso seas en tu carrera. La capacidad de soñar, de tener ilusiones, es un motor vital para la felicidad y la motivación. Si esa capacidad se ve afectada, es una señal de que algo importante necesita atención. Y aquí es donde entra nuestra labor como audiencia. En lugar de especular salvajemente y crear narrativas negativas, deberíamos mostrar empatía y apoyo. Si Demet Özdemir está pasando por un momento difícil, lo mínimo que podemos hacer es enviarle buenas energías y desearle lo mejor. Su trabajo ha traído alegría a muchas personas, y es hora de que nosotros le devolvamos un poco de esa positividad. Además, esta situación nos sirve como un espejo. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sentido que ya no soñamos? Que la rutina nos ha absorbido, que las responsabilidades nos han quitado la chispa de la ilusión. Estas declaraciones, aunque provengan de una estrella, pueden ser un recordatorio de la importancia de cuidar nuestra propia salud mental, de buscar momentos de inspiración, de perseguir lo que nos apasiona, y de permitirnos sentir y expresar nuestras emociones, incluso cuando son difíciles. Es posible que en los próximos días o semanas, Demet Özdemir ofrezca más detalles sobre sus declaraciones, o que su equipo de comunicación aclare el contexto. Hasta entonces, lo que podemos hacer es mantener la mente abierta y ser respetuosos. La vida de una figura pública es a menudo un delicado equilibrio entre su vida privada y su carrera profesional, y es crucial respetar esa línea. Así que, en resumen, la frase Demet Özdemir rompe el silencio. Ya no sueño. ¿Qué pasó? Ha generado un gran revuelo, alimentando diversas especulaciones sobre posibles desengaños personales, agotamiento profesional, crisis creativas o simplemente una profunda reflexión personal. Lo importante aquí es recordar que detrás de los flashes y los titulares, hay una persona con emociones y experiencias complejas, y que su bienestar es tan importante como su talento. Espero que esta exploración de la noticia les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más amplia sobre lo que podría estar sucediendo. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal siga adelante. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sugiere la frase «ya no sueño»? ¿Creen que se refiere a algo personal, profesional, o es una metáfora? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios de abajo.
Me encanta leer cada uno de sus mensajes y sé que todos podemos aprender de las diferentes perspectivas. Y si este vídeo les ha aportado algo, les ha hecho pensar o simplemente les ha entretenido, no olviden de darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan soñando.